Muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias de vuelta a Eden. Ahorita seguimos con nuestra sesión de Flash TED Talks y va a estar Linda coordinándola. Muchas gracias a todas y todos. Gracias. Bueno, vamos a pasar entonces a la sesión de Flash Tech Talks. Les quiero recordar que a las 3:30 nos vemos para la sesión de pósteres en el edificio Expedition. Recuerden que hoy mismo se va a llevar a cabo la premiación de presentaciones orales y de póster a las 5 de la tarde. Entonces, ahí mismo en el edificio Expedition, para que lo tengan en cuenta. Y la foto para los del IOR, 3:30 igual, en el edificio Expedition. Recuerden, postdocs, estudiantes, líderes, nos vemos ahí todos. Ok, ahora vamos a pasar a la ponencia de Lautaro Daniel Fabiani. Él es estudiante de maestría y nos va a presentar a MPK como modulador de PPARs en el efecto antihipertrófico del cannabidiol. Muchas gracias, Lautaro. Bueno, vamos con este. ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo voy a presentar sobre... ¿Le pongo play y avanza o...? No quiere, ahí está. AMPK como un modulador de los PPARs en el efecto antihipertrófico del cannabidiol. La hipertrofia cardíaca es la causa número 1 a nivel mundial de hospitalización. Esta afecta aproximadamente a 26 millones de personas. Esta se caracteriza por una insuficiencia del corazón de responder a las demandas hemodinámicas del organismo. Lo podemos subdividir en dos grandes categorías, como es HFpEF, como se ve abajo, que es falla cardíaca con fracción de eyección reducida, preservada, y HFpEF, que es falla cardíaca con fracción de eyección reducida. La falla cardíaca con fracción de eyección reducida se caracteriza por mayor hipertrofia y remodelamiento fibrótico en el corazón. En nuestro grupo de investigación, buscando terapias para tratar la insuficiencia cardíaca, encontramos cómo es que el cannabidiol previene la insuficiencia cardíaca en modelos murinos. Como se puede apreciar en la imagen A y B, reduciendo el área celular con relación a la cantidad de CBD que se le está administrando a nuestro animal. Y también reduce de manera efectiva los marcadores de hipertrofia relacionados o asociados a la falla cardíaca, como es el péptido natriurético cerebral en D, el factor de crecimiento transformante beta en E, y también el colágeno 1 en F como un marcador de hipertrofia, de fibrosis, perdón. Con lo que podemos decir que el CBD reduce de manera efectiva la hipertrofia y los marcadores de remodelamiento cardíaco y de hipertrofia cardíaca. Para seguir estudiando este fenómeno en nuestro laboratorio, en modelos celulares, encontramos cómo es que también el CBD previene la hipertrofia inducida por angiotensina. Esto se puede ver tanto en marcadores de área celular, como vemos en A, y en proteína por célula, como vemos en B. Además de esto, se ve cómo reduce la expresión de colágeno tipo 1, que es un marcador de fibrosis en nuestro modelo. Perdón, estoy un poco nervioso, la primera vez que presento así. También en nuestro laboratorio encontramos cómo es que la inhibición de PPAR-gamma, que es un modulador del metabolismo energético de la célula, previene el efecto protector del CBD. Y esto no solo repercute en la actividad de PPAR-gamma, sino que también repercute en la expresión de PPAR-alfa, como podemos ver en la imagen número D, y también disminuye la expresión de PPAR-gamma. Siguiendo esta línea de investigación, encontramos cómo es que también la inhibición de PPAR-alfa mitiga el efecto cardioprotector del CBD. Si bien la inhibición de PPAR-gamma reducía por completo la actividad cardioprotectora del CBD en modelos de hipertrofia inducidos, la inhibición de PPAR-alfa mitiga. ¿Qué quiere decir esto? Que reduce parcialmente el área celular, perdón, no alcanzo a ver el puntero, pero como vemos en D, el área celular de las células, valga la redundancia, tanto como área como en expresión de proteína, en cantidad de proteína por célula, perdón. Y también podemos ver cómo es que la inhibición de PPAR-alfa repercute en nuestra cantidad de colágeno tipo 1, como vemos B, cómo es que la inhibición de PPAR-alfa aumenta la expresión de colágeno tipo 1, que quiere decir que tenemos fibrosis en nuestro modelo, y mitiga o reduce también parcialmente la expresión de PPAR-gamma y de PPAR-alfa.
con lo cual podemos decir que estos están involucrados. Dentro de todas las moléculas de interés que encontramos en todo esto, se presenta AMPK. En estudios animales encontraron cómo es que la activación farmacológica de AMPK con ICAR reduce la hipertrofia en modelos de constricción transaórtica. Y también en modelos celulares, en H9S2, encontraron cómo es que la activación de AMPK aumenta la actividad de PPAR-alfa, tanto en modelos hipertróficos como no hipertróficos. Con lo cual llegamos a este breve resumen que nos dice cómo es que si a una célula le agregamos angiotensina, se hipertrofia, al agregar CBD prevenimos esta hipertrofia y que PPAR-gamma y PPAR-alfa están involucrados. La adición de CBD aumenta la actividad de PPAR-alfa, perdón, la expresión, y la activación farmacológica de AMPK también aumenta la actividad de PPAR-alfa. Con lo que podemos concluir con que estos tres factores están involucrados en el modelo, en el efecto cardioprotector del CBD. Sin embargo, encontramos cómo es que la inhibición de PPAR-alfa o PPAR-gamma previene todo este efecto cardioprotector del CBD. Perdón, un poco de rebote. Con lo cual, estamos todavía investigando el efecto de AMPK y encontramos a nivel proteína por célula cómo es que la inhibición de AMPK previene el efecto cardioprotector del CBD. Con lo cual, a modo de conclusión, podemos decir que los PPARs están involucrados en el efecto cardioprotector del CBD en modelos de hipertrofia cardíaca y que AMPK está involucrado o puede estar involucrado en todo este efecto. Sin embargo, faltan más experimentos para poder confirmar esto. Muchas gracias. Un agradecimiento especial al TEC de Monterrey, acá estoy estudiando, al Instituto de Investigación para la Obesidad y al laboratorio dirigido por el doctor Gerardo de Jesús. Muchas gracias. Gracias, Lautaro. Gracias. Ya, sí. Sí, las preguntas son al final. Perdón, se me olvidó recordarles que estas sesiones van a ser rápidas, de 5 minutos, y luego suben todos los ponentes para una sesión de preguntas al final. Ahora vamos a pasar con el maestro Felipe de Jesús Salazar Ramírez. Él nos va a hablar sobre la sobrecarga mitocondrial de calcio que promueve arritmias ventriculares por disfunción de respirosoma. Este es para cambiarlo y para retrasarlo, y este es un láser. Okay. Bueno, hola, buenas tardes. Yo voy a comenzar hablando un poco de por qué es importante investigar lo que son la mitocondria en las arritmias. Bueno, porque ya se sabe que cualquier estructura o organelo que participa en la regulación de calcio celular puede verse asociado a eventos porrimogénicos como esporulizaciones tempranas y tardías, que finalmente terminan desarrollándose en una arritmia. Y debido a que la mitocondria participa en esta dinámica de calcio, sobre todo por medio del uniportador de calcio mitocondrial o MCU, de aquí viene la idea que podría también estar implicado en la generación de arritmias. Y esto se ve sustentado por el hecho que hace un poco tiempo ya, en pacientes con insuficiencia cardíaca que tenían implantado un desfibrilador, se veía que en aquellos pacientes que tenían bajos niveles de ATP en tejido cardíaco presentaban un mayor riesgo de desarrollar arritmias potencialmente mortales o muerte súbita cardíaca. De aquí es donde viene nuestra idea de utilizar un modelo como primera aproximación de sobrecarga de catecolaminas, en donde nosotros utilizamos rutenio 360 o un inhibidor específico del MCU para tomar un electrocardiograma basal, después agregar un insulto por sobrecarga de catecolaminas, ver el desarrollo de las arritmias y luego aislar cardiomiocitos y mitocondrias para poder caracterizar entonces el modelo. Pero antes de esto, lo que nosotros quisimos hacer fue modelar el mismo canal junto con su inhibidor para poder nosotros ver cuál era el sitio activo en donde se pegaba este inhibidor para poder nosotros entonces ver cómo es que impedía el paso de calcio. Lo que nosotros nos dimos cuenta es que a la entrada del poro existen ácidos asparticos cisglutámicos que interaccionan con el compuesto, y esto entonces nos da un sitio activo con el cual nosotros podemos trabajar para entonces diseñar nuestros propios inhibidores en dado caso que el compuesto que estamos utilizando se pueda ver de forma insegura para trasladarlo a uso en pacientes. Ahora sí, ya en el modelo, lo que nosotros podemos ver es que cuando nosotros agregamos una sobrecarga de catecolaminas, se presentan arritmias ventriculares como taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, pero cuando nosotros utilizamos el inhibidor, vemos que se previenen estas. Vimos que a una dosis de 50 nanomolas por kilogramos podemos evitar el 100% de las taquicardias ventriculares, con una fuerte tendencia a disminuir el número de extrasístolas ventriculares, y si lo vemos a través del tiempo podemos ver cómo se van retrasando estas arritmias a lo largo del tiempo hasta que se previenen por completo. De forma en las células, nosotros podemos ver entonces cómo es que esta
la dinámica de calcio celular está afectada, hay un mayor número de incidencia de actividad anómala en la sobrecarga de catecolaminas y esto se previene con el inhibidor. No solo esto, sino que también vemos que la liberación de calcio a lo largo de la célula es más desorganizada y esto obviamente se previene inhibiendo el MCU. Y cuando nosotros queremos ver cómo está el organelo encargado de la liberación y recaptura de calcio, en este caso el retículo sarcoplásmico, vemos que presenta un mayor grado de oxidación. En cuanto a la parte mitocondrial, estamos viendo que la sobrecarga de catecolaminas disminuye el potencial de membrana mitocondrial. Esto también se ve asociado a una sobrecarga de calcio y a una pérdida de la integridad de la membrana. Y en cuanto a su función, vemos que el consumo de oxígeno está alterado y nuevamente esto se previene utilizando el inhibidor. Pero aquí nosotros quisimos ir un poco más a detalle para ver cómo es que este consumo de oxígeno estaba afectado. Entonces nos fuimos a la tarea de ver ahora complejos respiratorios individuales y lo que vimos fue entonces que existía una pérdida de la actividad de los complejos de manera general, pero cuando vimos específicamente por medio de geles nativos, vimos que no eran los complejos individuales los que están afectados, sino aquellos que estaban asociados a respirosomas. Los respirosomas son unos supercomplejos que juntan todos los complejos respiratorios y es la forma más eficiente que tiene la mitocondria de producir moléculas de alta energía. Y esto se vio asociado a un incremento en el estrés oxidante por medio de una mayor fuga de electrones y mayor producción de peróxido. Y esto también se asociaba entonces a cambios en el proteoma mitocondrial debido al estrés oxidante. Y más importantemente, cambios específicamente en los péptidos de los complejos respiratorios también asociados a estrés oxidante. Entonces aquí el mensaje que les quiero dar es, en esta pequeña charla, es que la sobrecarga de calcio mitocondrial puede producir estrés oxidante y este estrés oxidante puede llegar tanto a la mitocondria como al mismo retículo sarcoplásmico. Este estrés oxidante entonces puede dañar la integridad y función mitocondrial al dañar a los respirosomas. Este estrés oxidante junto con la disfunción mitocondrial entonces promueven eventos proarritmogénicos celulares que después pueden desarrollarse en arritmias y entonces inhibir este transportador de calcio podría ser una terapia para prevenir arritmias al preservar la bioenergética. Entonces esta misma sobrecarga de calcio podría ser un factor de riesgo temprano para desarrollar arritmias, pero sobre todo que las cardiopatías de origen metabólico, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservadas, podrían ser especialmente susceptibles a este tipo de arritmias debido a que una de las características es que presentan disfunción mitocondrial. Y pues con esto estoy terminando mi charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos con la plática de la maestra Frinet de la Luz Limón Aguilera. Ella es estudiante de doctorado y nos va a hablar sobre efecto del tamaño de partículas sobre la digestión in vitro de fracciones de almidón de una bebida enriquecida con selenio. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, les voy a presentar el trabajo que estamos trabajando en la unidad de alimentos saludables, que es el efecto del tamaño de partícula en la digestión in vitro de fracciones de almidón en una bebida enriquecida con selenio para el tratamiento de la obesidad. Y bueno, como sabemos, la dieta de los mexicanos está basada en la dieta occidental. Esta dieta es rica en grasas trans y sobre todo en azúcares simples. Estas azúcares las encontramos en donde menos lo imaginan, se encuentra hasta en lo salado. Entonces, bueno, esto ha potenciado el incremento de marcadores proinflamatorios y el desarrollo pues, de enfermedades crónicas no transmisibles, pues que ya se han mencionado mucho en este congreso. Partiendo de ello, también tenemos por otro lado a la dieta mediterránea, en la cual existen ciertos compuestos de la dieta, como lo son los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y omega 6, que en equilibrio tienen un efecto benéfico a la salud, así como ciertos compuestos como el almidón resistente. Bueno, partiendo de ello, desarrollamos un sistema de liberación controlada. En este caso, ya lo había expuesto el doctor Milán previamente, existen varios tipos de almidón. Nosotros nos vamos a enfocar en el tipo de almidón resistente tipo 5 y bueno, entre los principales beneficios de esta variedad de almidón se encuentra
que son metabolizados por la microbiota intestinal y que liberan ácidos grasos de cadena corta. Y bueno, algo que me faltó mencionarles es que existen diferentes complejos del almidón resistente tipo 5, pero en este estudio nos vamos a enfocar en el complejo almidón lípido. Y entre los beneficios se encuentra el incremento de la saciedad y la disminución en los picos de glucosa en sangre. Bueno, y para este trabajo elegimos como matriz el garbanzo. El garbanzo es rico en carbohidratos como almidón, también es rico en proteínas y lípidos. Y al garbanzo le aplicamos dos tecnologías diferentes. Una de ellas fue el germinado y lo germinamos con selenio. ¿Por qué elegimos selenio? Bueno, el selenio es un mineral que ha reportado el incremento de proteínas, específicamente en el garbanzo, y también ha reportado incremento de lípidos. Realizamos una harina y posteriormente realizamos extrusión. Al proceso de extrusión agregamos ácidos grasos omega 3 y omega 6 y pues formamos el complejo almidón lípido y pues desarrollamos las harinas con 5 formulaciones diferentes. Y bueno, nos topamos ante un evento que fue que las harinas tenían algunas partículas un poco gruesas, entonces pues lo menos que esperas al consumir una bebida es tener algo grumoso en tu bebida, por lo cual decidimos evaluar las partes completas de la bebida y las partículas finas y ver su contenido nutrimental. Y bueno, les presento los resultados que obtuvimos. Obtuvimos buen contenido de proteínas en ambas fracciones, pero específicamente en las fracciones finas obtuvimos mayor contenido de proteína, así como mayor contenido de lípidos. Y posteriormente hicimos un perfil de ácidos grasos de todas las muestras, enteras y tamizadas. Y entre los principales hallazgos encontramos ácidos grasos omega 6 en su mayoría, pero en el caso de la muestra que fue germinada con selenio, a la cual no se le agregó en la mezcla ácidos grasos omega 3 y omega 6 durante la extrusión, encontramos la presencia de omega 3. Posteriormente hicimos una digestibilidad in vitro. Encontramos que la fracción fina obtuvo mayores valores de almidón de digestión lenta, lo cual es deseable. También obtuvimos buenos valores de almidón resistente, lo que nos llevó a observar más a detalle el fenómeno del complejo almidón lípido y realizamos microscopías electrónicas de barrido, específicamente en la ampliación 1000X, en la E, se observa el acomplejamiento de la gelificación del almidón y el acomplejamiento con los lípidos. Y bueno, como conclusiones, la germinación con selenio en las bebidas presentaron omega 3, lo cual puede ser atribuido a la actividad de la lipasa durante la germinación. El almidón de digestión lenta fue mayor en las bebidas tamizadas, lo que sugiere una menor digestibilidad y que podría reducir los picos de glucosa en sus consumidores. Y la microscopía electrónica de barrido mostró las interacciones del complejo almidón lípido, y lo cual es mayormente notable en las bebidas enriquecidas con selenio. Esas son las referencias y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Ahora, para concluir el bloque, tenemos la presentación de la maestra Nelisa Flores Villarreal. Ella nos va a hablar sobre nanoestructuras poliméricas para la administración dirigida al tejido adiposo blanco. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Anelisa Flores y les voy a presentar mi trabajo que se titula Nanoestructuras poliméricas para entrega dirigida hacia tejido adiposo blanco. Bueno, como sabemos, la obesidad es un problema mundial. En México, alrededor del 70% de los adultos y el 35% de los niños padecen obesidad. Y bueno, esta enfermedad se caracteriza por un almacenamiento excesivo de lípidos y se inflama y se vuelve disfuncional.
lo cual pues, nos puede generar diferentes enfermedades debidas a esto. Bueno, nuestro propósito, nuestro target principal es el tejido adiposo, particularmente las células de tejido adiposo blanco. Estas en su membrana tienen un transportador, el ASC1, que se denomina alanina serina cisteína 1. Es un transportador bidireccional que transporta aminoácidos pequeños, neutrales, como pues, los ya mencionados. Entonces, nosotros nos hicimos la pregunta que si podemos hacer una nanoestrategia basada con una molécula direccionadora hacia este tejido para poder entregar algún tipo de cargo antiobesogénico o algún tipo de molécula con potencial antiobesogénico. Y bueno, nosotros lo abordamos desde el punto de las nanopartículas. Nosotros hicimos una síntesis de nanopartículas a base de PLGA y PEG, que ambos son polímeros biocompatibles aprobados por la FDA, y se realizó una síntesis y una funcionalización con el SMLC, que es esta molécula que está acá. Es un inhibidor parcial de nuestro target, el ASC1, y lo utilizamos para guiar esta nanopartícula hacia la membrana y poder entregar el cargo. Este inhibidor también se ha demostrado que puede tener diversos efectos. Y bueno, hicimos la síntesis y caracterización de la nanopartícula y luego hicimos la evaluación biológica en células 3T3L1 diferenciadas hacia adipocitos de tipo blanco. Hicimos nuestro análisis a las 48 y a las 96 horas. Bueno, estos son nuestros resultados. Primero de la caracterización de nuestras nanopartículas, obtuvimos tamaños de 250 y 270 nanómetros con una carga superficial negativa de entre 27 y 30. También hicimos unas microscopías donde demostramos que las nanopartículas son de ese tamaño y tienen unas características, el ser esféricas y tener la superficie lisa. También hicimos una cuantificación elemental buscando la funcionalización, buscando el inhibidor. Estábamos buscando átomos de nitrógeno, lo cual los obtuvimos. Después de eso, bueno, esto es lo que tenemos por parte de la caracterización de las nanopartículas. Luego nos pasamos a los ensayos biológicos en adipocitos de tipo blanco, ya diferenciados. Primero probamos el inhibidor que no fuera citotóxico a las dosis que trabajamos y pues no lo fue, pero resultó no serlo y aparte a dosis mayores tampoco. Luego hicimos estudios de asociación en los cuales obtuvimos un incremento del 26% en las nanopartículas funcionalizadas, o sea, hace que estas son más afines a nuestro transportador. Y también hicimos una cuantificación de triglicéridos. Esta no nos salió por el momento significativa, pero nos sirve como prueba de concepto de que sí estamos, que puede generar un potencial efecto la pura nanopartícula sin nuestro cargo, nada más el llegar, el puro vehículo. Entonces, bueno, hasta aquí es hasta donde tengo para presentarles. Un poco de resumen, pues los cambios en los parámetros físico-químicos nos indicaron que pues, hay una funcionalización. El SMLC no es citotóxico. También probamos que la nanopartícula funcionalizada tiene mayor afinidad hacia nuestro target y que después de una diferenciación de nuestra línea celular hacia adipocitos, se logró esta diferenciación, pero no logramos probar aún que hubo una disminución en el contenido de triglicéridos. Ahora, ¿qué tenemos para continuar? Pues es continuar estos estudios de cuantificación de triglicéridos. Los queremos correlacionar con genes de termogénesis. También queremos entregar cannabidiol, perdón. Ya tenemos optimizados las concentraciones y pues queremos hacer más estudios in vitro para probar la citotoxicidad ya con el cannabidiol encapsulado y pues ver ahora sí probar toda la nanopartícula, porque hasta ahorita solo hemos probado el inhibidor. También vamos a evaluar teles homogénicos, como ya lo mencioné, y pues saltar a un modelo in vivo y ex vivo. Y bueno, por mi parte es todo.
pues gracias a las instituciones, a la Unidad de Bioingeniería de Dispositivos Médicos, CONACYT, y pues al equipo de trabajo, a mis asesores, el doctor Omar Lozano, el doctor Marco Rito, la doctora Helen y mis compañeros de laboratorio, las maestras Monse, Maite, los ingenieros Rubén, Andrés y Paloma. Muchas gracias. Gracias. No, hay que con el micrófono porque la sesión es- Ahora se van a acercar todos los ponentes. Toma asiento, por favor, para la sesión de preguntas y respuestas y se van pasando ahí el micrófono. Entonces, por favor, los ponentes pasen a ocupar un lugar. Para la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, ahora comenzamos y bueno, también recordar a los que nos ven en línea que pueden también hacer sus preguntas para que me las hagan llegar. Entonces, ahorita de la audiencia, ¿alguien tiene alguna pregunta para los ponentes? Salud. Sí, quisiera saber cuál es el mecanismo de modificación de la expresión de los PPARs en tu modelo. O sea, ¿cómo la angiotensina repercute en la expresión? Sí. Perdón, fue poco tiempo y mucha información para presentar. Cuando inducimos hipertrofia en el modelo, por angiotensina sobre todo, disminuye la expresión de los PPAR. No de manera significativa, pero disminuye parcialmente. Al momento de adicionar CBD, sin ningún inhibidor de PPAR alfa o PPAR gamma, aumenta casi al doble la expresión basal de PPAR alfa, al menos a nivel de transcrito de mRNA. No sé si eso ayuda a contestar tu pregunta. Sí, pero no sabes por qué mecanismo pasa para aumentar o disminuir. No estoy seguro. ¿Cómo se dice? Es una familia de genes que se autorregulan entre sí, así que si aumentamos la expresión de PPAR gamma, tiende a aumentar la expresión de PPAR alfa. Y si inhibimos la expresión de PPAR gamma, disminuye la expresión de PPAR alfa y también de PPAR gamma. Así que va por ahí la cosa. Sí, más o menos. Y yo creo que seguramente el siguiente camino vas a estudiar cuáles son los coactivadores de PPAR. Sí, el coactivador clásico es el receptor de ácido retinoico, que ahí tiene 1.000.000 de ligandos diferentes, así que dependiendo del ligando específico del receptor de ácido retinoico, con PPAR alfa o PPAR gamma va a cambiar la expresión, pero sí es un modelo de estudio muy interesante. Ok, gracias. Felipe, con la evidencia que nos muestras sobre el desarrollo de estas arritmias ventriculares y la sobrecarga de calcio, nos muestras diferentes resultados para demostrarlo. ¿Habría, si tendrías que elegir, cuál es el resultado más contundente entre los que has encontrado, tal vez mostrados u otros en tu trabajo, que digas, esto representa definitivamente claramente esta sobrecarga de calcio? ¿Solo un resultado entre todos los...? Si tuviera que ser, sabemos que tenemos algunos de diferentes intensidades, hay algunos que son más claros, otros son más sugerentes. En ese sentido, dentro de lo que has investigado, ¿cuál sería tal vez el resultado más claro, los dos más claros, que digan, aquí está la sobrecarga? O sea, la sobrecarga de calcio sería entonces el contenido de calcio mitocondrial. Ya encontrando ahí una diferencia, si nosotros estamos diciendo que estamos poniendo un tratamiento que hace efecto en la entrada de calcio en la mitocondria, después medimos el contenido de calcio mitocondrial y vemos una diferencia, que en el insulto estamos viendo más contenido de calcio, en el tratamiento estamos viendo un contenido de calcio similar al control. De ahí nosotros podemos entonces racionalizar que todos los demás cambios que estamos encontrando se deben a esa diferencia, porque ahí es donde actúa el medicamento. Entonces yo diría que eso sería entonces como lo principal para poder basarnos en decir que nuestro tratamiento está funcionando con todo lo demás. Gracias. Annelisa, una de tus conclusiones es que tu sistema es altamente selectivo para tejido adiposo blanco, pero yo solo vi células de tejido adiposo blanco. En realidad habla de una interacción, no habla de especificidad. ¿No tendría que, para que pudieras hacer esa declaratoria, demostrar que en tejido, por ejemplo, marrón o beige, no hay esa interacción para poder hablar de la especificidad?
Un poco, ¿qué piensas de esta sugerencia en cuanto a la especificidad, verdad? Sí, tiene toda la razón. Pues sí, a lo que llegamos es que como este transportador, la SC1 nada más está comprobado que nada más está presente en las células de tipo blanco, no está presente ni en las de tipo marrón o de tipo beige. Entonces, así es como, nosotros podríamos decir que sí tiene una especificidad hacia ese tipo de célula. No hemos probado tampoco en otros tipos de células y también sería, creo que, importante mostrar esa evidencia de que, aquí hay en células de tipo blanco, pero aquí está con las otras y no hay. No hay interacción. Yo creo que esa es Sí. La asunción es que no está el receptor, eso está muy bien, pero todas las partículas tienen capacidad de interacción, entonces no sabes justamente en otro tipo de células. Incluso yo creo que valdría la pena si no tienes células de tejido marrón porque es complejo hacer termogénesis o beige, simplemente otro tipo celular que sepas que no esté expresado, quizá un macrófago, una célula muscular, cualquiera que no exprese puede ser un control interesante para poder, ahora sí de forma definitiva, decir que el sistema de de homing de esto es realmente específico para tejido blanco. Claro, muchas gracias, doctor. Gracias. Tenemos más preguntas por allá atrás. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta para Annelisa. ¿Has pensado que tal vez esta nanopartícula, únicamente lo probaste con líneas celulares de adipocitos, por así decirlo, pero ese transportador, el de aminoácidos tiólicos, en otro tipo de células hay otro transportador similar que es el XC, que transporta glutamato cistina? ¿No has pensado que esa nanopartícula se pueda unir a este tipo de transportadores y que no sea realmente tan específico como tú estás pensando? Porque aparte, si el blanco es ese transportador XC que transporta cistina, glutamato, descontrola todo el mecanismo de síntesis de glutatión. Entonces tu nanopartícula al final de cuentas no sirvió para gran cosa. Hasta ahorita no lo hemos probado en otro tipo de célula que tenga algún otro, transportador como menciona, pero sí estaría interesante ver esa parte. Digo, sí tenemos varias ahí pasos a seguir, no los incluí todos, pero como mencionaba también el doctor Gerardo, nuestra idea es también ver si realmente este inhibidor sí se está yendo al transportador que nosotros queremos. Digo, se eligió porque se supone que es específico para este transportador, pero realmente no, nosotros per se no lo hemos probado a ver si se une a otro tipo de transportador similar. Mi pregunta para Felipe. Tus datos son muy potentes, pero entiendo que es uso agudo. Proyectándolo como terapia, ¿cuál sería el fenotipo cardíaco de usar el rutenio 360 o de inhibir de manera sostenida el MCU de manera crónica? Una administración crónica como un tratamiento para pacientes con riesgo de sufrir fibrilaciones. Como una terapia crónica, se ha visto en otros modelos animales donde hay un knockdown del MCU que no repercute en las funciones basales de los cardiomiocitos. Hasta cierto punto. Una inhibición leve no repercute para nada, pero sí confiere protección. Yo creo que ahí habría que ver, por ejemplo, en una inhibición, tendríamos que ver, por ejemplo, los efectos de los compuestos que estemos utilizando a largo plazo. No tanto del MCU, pero no sé, utilizar el compuesto con rutenio que contiene un metal. Entonces no sabemos qué efectos tendría. Por eso mismo también la parte del proyecto en donde tratamos de ver cuál es el sitio activo para después encontrar otras moléculas que podríamos utilizar para inhibir el mismo canal, en el mismo sitio activo, pero ahora con otros compuestos que fueran más biocompatibles para un uso prolongado. Pero al menos, hablando exclusivamente de inhibir el canal, incluso modelos knockdown no han encontrado diferencias, entonces yo creo que podría ser una terapia viable, siempre y cuando se quede la inhibición dentro de los márgenes que se han reportado que son benéficos, no una inhibición excesiva. Gracias, Felipe.
Sí, la pregunta es la siguiente. Por ejemplo, ¿se ha propuesto una forma en la que pudieran inhibirse el MSU solo en cardiomiocitos? Por las funciones que pudiera tener en otras células, la entrada de calcio a nivel mitocondrial. Sí, ha habido varias estrategias. Una de ellas es, por ejemplo, encapsular el rutenio en nanopartículas. Con las nanopartículas se los puede dirigir. Bueno, otros métodos, pero ya más experimentales, sería, por ejemplo, virus adenosociados, que los virus adenosociados sí se ha visto, ya están en algunos ensayos clínicos para utilizar en pacientes. Esos también puedes dirigirlos con cierto tropismo hacia tejidos específicos. Entonces, de esa forma podríamos tratar de dirigir la terapia directamente hacia el miocardio y que no afecte tanto a otros. Sí, porque se utiliza, pues el MSU está en todos los tejidos, nada más que en diferente cantidad, pero para dirigirlo hacia al corazón. ¿Y en cardiomiocitos qué relevancia se ha visto en la consecuencia de una entrada pues, tan importante de calcio vía MSU en mitocondrias? ¿Cuál es la consecuencia metabólica en las mitocondrias? El calcio mitocondrial, si lo ves por porcentaje del calcio total de la célula, se tenía estimado que era un 2-3% del calcio total. Por eso en un principio se relegó a decir probablemente sea fisiológicamente insignificante, porque es muy poquito el calcio. Pero ya después se empezó a ver ese poco calcio que entra, lo que tiene es que activa deshidrogenasas para poder entonces producir más ATP cuando hay una alta demanda de energía. Entonces no es tanto el bofereo de calcio por cantidad, pero sí por los efectos que puede tener con las enzimas que ya se encuentran dentro de la matriz de la mitocondria. El problema es que con un exceso de calcio, estas enzimas están sobreactivadas y empiezan entonces a presentar estrés oxidante y se oxidan y entonces dejan de funcionar y ahí viene toda la cadena que trate de exponerles. Pero sería más por la función en cuanto a las deshidrogenasas. Ok, gracias. Y bueno, una pregunta nada más para Frinet, y es para saber si, por ejemplo, esta cantidad elevada de omega 3 también se ha visto en los procesos de germinación de otro tipo de semillas. Sí, se ha reportado en otras semillas. Se ha reportado en lenteja, por ejemplo, pero también a partir de ahí ya se realizó en garbanzo. Ok, gracias. Sí. Muchas gracias. Bueno, por ahora vamos a dejar aquí la sesión. Les pido por favor que no se vayan, estamos ya a punto de cerrar el congreso y ustedes vamos a tomarnos ahorita la foto y ahorita nuestro director, el doctor Marco Rito, nos va a dar unas palabras, entonces por favor no se muevan. Buenas tardes, como es casi el último momento, trataré de ser breve. Al inicio del Congreso dije que estábamos muy entusiasmados. El día de hoy puedo decir que estamos muy contentos por el resultado de los trabajos. De verdad lo consideramos todo un éxito. Y eso es debido a ustedes, a su participación, su apoyo, a los conferencistas magistrales, ya lo mencioné, pero va de nueva cuenta por compartir su visión, su espacio, su tiempo. Pero también quiero agregar que a los ponentes de las pláticas cortas y de los pósters, gracias por compartir cómo vamos con los proyectos. Eso, el mensaje es que vamos bien y vamos a seguir así. Estamos muy agradecidos, de verdad, por todo su apoyo. Desde ya iniciamos la planeación de la siguiente edición del Congreso, entonces les pedimos que estén atentos.
Antes de terminar, quisiera invitarlos a la sesión de póster, que es la última actividad del Congreso en el edificio Expedition, donde tendremos la oportunidad de presentar los premios a los mejores trabajos. Otra vez, mil gracias y nos vemos en el siguiente Congreso.